Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, días atrás presentaron 4 iniciativas de ley que buscan fortalecer el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación en Argentina, donde la primera y principal es la de financiamiento educativo, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, como vos bien lo señalás, estas iniciativas legislativas tienen la finalidad de fortalecer el camino a recorrer en la próxima década para generar las mejores condiciones de un ejercicio más pleno del derecho a la educación. En particular, la Ley de Justicia Educativa, así se va a denominar, o por lo menos la propuesta que estamos promoviendo nosotros, tiene un doble valor. Por un lado, dar continuidad a lo que definió la ley de financiamiento, lo que sigue marcando en el presente, y por otro lado, poner a Argentina en un camino de sostenimiento más fuerte de la inversión para el sector, ligado a metas de mejora progresiva del sistema educativo, estableciendo algunas prioridades muy puntuales con respecto al uso de ese recurso y también a los compromisos que el Estado Nacional y los estados jurisdiccionales nos damos
para que la ley sea de cumplimiento efectivo. Uh-huh. La presentación, como usted decía, fue en un encuentro federal denominado el 2030 como horizonte de transformación para la educación argentina, pero el sistema educativo ha encontrado muchos desafíos para superar y se han puesto de manifiesto nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en este último año y medio, sobre todo en el que irrumpió la pandemia del coronavirus. ¿Estos desafíos están presentes en esa transformación de la educación? Así es. Una de las cuestiones que hemos tratado de sostener, y ojalá que la ciudadanía argentina, a través de sus representantes, es decir, los legisladores que van a tener un protagonismo relevante cuando tengan que tratarla en las cámaras, hemos tratado de poner sobre la mesa, en la escena pública, algunas cuestiones que para este horizonte 2030 y para una escuela transformada nos parecen decisivas. Primero, el sostenimiento, como te decía, de un financiamiento que para la educación obligatoria sea del 6% al 2030 y luego un financiamiento para la educación superior del 2%, incluido en ese financiamiento no solo el dinero destinado a las universidades, ratificando el financiamiento que hoy existe y mejorándolo, potenciándolo, sino también por primera vez colocar un financiamiento específico para la formación de los docentes, la formación inicial o lo que conocemos los institutos superiores de formación docente. Ligado a eso, podemos decir que la ley de tecnologías para la educación tiene también la finalidad de esto que vos señalabas con claridad, hacernos cargo en la política pública de un emergente que trajo la pandemia y que creemos que ya de manera contundente se instaló dentro del sistema educativo, que es la posibilidad de una enseñanza asistida o incorporada al uso de tecnologías. Esta ley de tecnologías para la educación es una ley integral, o la propuesta aspira a ser integral, no solo es equipamiento, sino también conectividad, uso de plataformas, gratuidad para la navegación, producción de contenidos y la formación de los docentes en estos saberes digitales. Uh-huh. Como verás, tanto la ley que se va a promover de formación y carrera docente, la de tecnología para la educación, en el gran paraguas que nos da la ley de justicia educativa, creemos que esos tres instrumentos que nos posicionan con la capacidad de dar respuesta al desafío que nos autoimponemos, un 2030 uh-huh. con un sistema educativo diferente uh-huh. y mucho más potente. Uh-huh. Sí, justamente luego iba a preguntarle y abordar lo que tiene que ver con la iniciativa sobre formación docente, porque hay un vínculo dentro de estos desafíos que le planteaba antes con la función de los docentes en este último año y medio, con toda la intensificación del uso de las plataformas digitales, de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y eso tiene una importante, hay que hacer un importante hincapié ahí en la función de la formación de los docentes, ¿no? Nosotros creemos que en relación a la formación de la docencia, primero hay que lograr que vayamos a la mejor formación académica posible, cualquiera sea el lugar donde te formes, ¿no? Un instituto o una universidad. Segundo, que esta formación que recibas, que tenga la mejor calidad académica posible, sea una formación que esté en un diálogo sostenido, permanente, con la educación obligatoria, es decir, para los niveles y las modalidades para las que se forman los docentes. Si uno sostiene este principio, ¿no?, de la articulación y de la vinculación de esta formación con el nivel, con el aula, con la escuela en la que se va a desempeñar, nos parece que es ineludible la formación, una sólida formación en el uso de las tecnologías por este tiempo que estamos transitando y por los que avisoramos, no solo con la posibilidad de que con los recursos que se están anticipando puedan contarse con equipamiento tecnológico en los institutos, sino que los docentes ya se formen dentro de una cultura tecnológica, claro, con una experticia en el uso didáctico,
de la tecnología a los efectos de achicar la brecha entre aquello que decimos que hay que enseñar y la forma en que lo que hay que usar, digo, como instrumento para la enseñanza. Entonces, esta ley, tanto la ley que promovemos de formación docente como en la ley de tecnología para la educación, el componente de la formación de los docentes en el uso de los recursos tiene un lugar relevante. Uh-huh. Secretaria, la Argentina está atravesada por la desigualdad entre los que más tienen y los que menos, y la pandemia y la crisis que esta está generando ha acrecentado esto y puso de manifiesto justamente esto que que usted está señalando con respecto a la educación y el trabajo, que es la desigualdad digital, ¿no? Y entiendo que esta otra iniciativa que tiene que ver con la tecnología y de dotar a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias de mucha más tecnología, tiene que ver con eso. Así es. El problema de la desigualdad, agudizado dramáticamente por la pandemia, nos obliga a pensar integralmente todos los rostros de la desigualdad, ¿no? Claro. Y todas las expresiones que tiene, no solo en sus diferentes causas, sino también en los diferentes territorios, en los diferentes habitantes de nuestro país, en las regiones, básicamente la región del Norte Grande, donde estos indicadores son realmente dolorosos en el sentido de las desigualdades sobre las que tenemos que seguir trabajando, en los grandes conurbanos. En fin, hay como una evidencia muy fuerte de bolsones, lugares de vulnerabilidad en los que hay que intervenir de manera muy decisiva. Cuando hablamos de las cuestiones de tecnología, equipar equivale también a conectar. Por lo tanto, la pretensión es que podamos avanzar garantizando la conectividad en el 100% de las instituciones educativas, garantizando formas de financiamiento de esa conectividad que permitan que el acceso sea constante. Tenemos una preocupación de que ese acceso sea constante, de que el equipamiento tenga la capacidad de ser renovado, que el uso de datos también tenga, en la medida de lo posible, un componente de gratuidad para que el acceso sea real, no solo proveer el recurso, sino la capacidad de esas poblaciones, en especial las más vulneradas, de acceder a un recurso. Sí. Y por último, pensar en qué se pone a disposición, en qué contenidos nacionales, federales, regionales circularán por estos recursos digitales a los efectos de, como vos bien decís, seguir trabajando intensamente en reducir las brechas. Secretaria, dentro de estas 4 iniciativas de ley que presentaron está la que quizás más incumbe al sector educativo, que nosotros desde Data Universitaria hacemos mayor hincapié, que es el nivel superior. Un debate sobre una ley histórica que tiene 25 años, que tuvo sus enmiendas y que el sistema universitario fue modificándose y fue evolucionando mucho en los últimos años, ¿no? Un debate que lo van a dejar en específico para el sistema universitario. Exactamente. Nosotros de estas 4 leyes estamos avanzando desde la Secretaría de Educación, por indicación del señor ministro, en 3 de esas 4 leyes, y queda para la Secretaría de Políticas Universitarias, para el SIN, para el CRUB y para todas las universidades, la discusión institucional y en profundidad de una norma relevante, ¿no? Una norma señera para la educación superior, con la finalidad de preservar esa discusión en el tiempo y en la calidad que requiere, a los efectos de que sean justamente los protagonistas de la educación superior quien se den sus modos y sus tiempos para que esta discusión transcurra con la mayor seriedad posible y podamos avisorar. Nuestra pretensión es que sea el año que viene una ley que dialogue con la contemporaneidad, pero también refuerce las mejores tradiciones que tiene la Universidad Argentina. Totalmente. Marisa Díaz, secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, muchísimas gracias por su tiempo y por charlar este momento con Data Universitaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la comunicación con Marisa Díaz, secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, sobre estas 4 iniciativas legislativas, 4 proyectos de ley que presentó el Gobierno Nacional para buscar fortalecer el sistema educativo nacional, buscar garantizar el derecho a la educación en Argentina. Veíamos como 3 de estos, como decía Marisa, se están tratando de forma conjunta, que son el de justicia educativa, el de formación docente y el de educación tecnológica. Si mal no recuerdo, este tercero se llama de esa manera. Y bueno, el de educación superior quedará en un debate no aparte, pero sí un debate específico del sistema universitario, involucrando a cada una de las comunidades universitarias, a quienes integran las comunidades universitarias, los estudiantes, los docentes, los no docentes, las autoridades universitarias, y es un debate que se viene dando desde principios del 2020, esta posibilidad de crear una nueva ley de educación superior, una modificación integral a la ley, a la 24.521, que, como bien decía, es una ley histórica que tiene ya 25 años, si mal no recuerdo, y bueno, el sistema universitario se ha ido evolucionando mucho y diferentes expertos y referentes del sistema universitario creen conveniente que dar este debate y que y dar la posibilidad de crear una nueva ley de educación superior. Y bueno, están las cuestiones dadas, el presidente lo ha nombrado ya en los últimos inicios de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, así que esperemos que se amplíe este debate, que se siga dando y poder el año que viene contar con esta modificación o esta nueva ley de educación superior. Nos quedan muchas cosas por compartir en este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 28 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como bien te contaba al principio, íbamos a estar contándote y compartiendo diferentes testimonios sobre proyectos, sobre trabajos de investigación que van realizando y están realizando estudiantes de diferentes universidades argentinas. Y en este caso queremos compartir esta entrevista, esta charla que hicimos con 2 estudiantes, mejor dicho, 2 recientes graduadas de la Universidad de Villa María, del Instituto de Ciencias Humanas, de la Universidad de Villa María, Cindy Hender y Ailén Caballero, quienes presentaron un trabajo final de grado hace muy poco, muy recientemente, y bueno, queríamos conocer de qué se trataba este trabajo y cómo fue llevar adelante todo este final de la carrera universitaria en el marco de la pandemia también. Una entrevista que hicimos a través de la plataforma Zoom, muy conocida por todos en este último año y medio, y bueno, por eso ahí puede haber una diferencia en la calidad del audio, pero sale muy bien y es una entrevista una charla, mejor dicho, muy buena. Así que compartimos esta comunicación con Cindy Hender, Ailén Caballero, estudiantes recientes graduadas, del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, motiva esta comunicación poder hablar de este trabajo final de grado con el que posibilitó que sean licenciadas en terapia ocupacional y que tiene que ver con una aplicación móvil, entiendo, una aplicación tecnológica que busca mejorar de alguna manera la rehabilitación de las personas, ¿no? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, se trató de una aplicación que podés entrar a través de la compu. Para eso también necesitas un sensor de movimiento, que es el que usamos nosotros, que se llama Lead Motion, que es un sensor muy chiquitito, así, bien chiquitito, tamaño de un pendrive, un poquito más, que se conecta a la compu a través de un USB, y eso te capta
poniendo la mano arriba, la muñeca la mano, te capta la mano y lo visualiza en el juego. Entonces, a través de esos movimientos que vos realizás por encima del sensor, se van a ver proyectados después en algún movimiento del avatar del juego. Claro, o sea, este dispositivo capta específicamente la mano y la muñeca, las articulaciones de la mano y la muñeca. Sería como otra tecnología por ahí comercial más conocida, ¿viste? El Kinect del Xbox, que te toma todo el cuerpo. Bueno, así, pero esto te toma la muñeca y la mano. Bueno, la aplicación tenía 4 juegos serios, que bueno, así se denominan estos juegos en salud, que tenían distintos objetivos que claramente estaban enmarcados en la rehabilitación de muñeca, y todos, a través de esa dinámica de juego, te exigía los distintos movimientos terapéuticos que tiene la muñeca, la articulación de la muñeca. Claro. No sé si hay algo que me está faltando. Y otra cosa que sí incorporamos al momento de utilizar esto fue un soporte de antebrazo para que al momento de que la persona esté jugando, concentre puramente, o sea, se concentre en el movimiento de la muñeca y, o sea, porque a su vez con la repetitividad puede producir fatiga. Entonces con eso, teniendo el antebrazo sostenido, era más fácil. Uh-huh. Si mal no entiendo, y según la información que nos llegó, este trabajo final de grado se desarrolló entre el 2019 y este primer cuatrimestre del 2021, es decir, hay una parte de este trabajo que está atravesada por esta situación que todos estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19. Cuéntenme cómo fue llevar adelante este trabajo con la pandemia de por medio, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos un taller dentro de la cursada de la carrera, tenemos un taller, claro, que sería como la última materia. Claro, donde vos preparas el escrito del anteproyecto, porque bueno, esto al estar enmarcado en una investigación hay distintos pasos a seguir. Claro, entonces bueno, la primera parte de la pandemia, que fue, bueno, en el 2020, nos permitió por ahí concentrarnos más en recaudar toda la información científica que nos permitió sentar como la base para nuestra investigación, que bueno, yo soy de La Playosa y ella es de acá de Villa María, entonces nos comunicábamos casi todos los días vía Zoom, a ir armando cada capítulo de la tesis en cuanto a lo teórico, a ir encontrando toda la información necesaria y que siente las bases de la investigación, digamos. Y eso, bueno, sí, después... a su vez también como que fue un proceso, o sea, como que nos encontraban en ondas, en subidas y bajadas, como semanas o meses en que hacíamos un montón y meses en que realmente necesitábamos descansar o decir, bueno, paremos y veamos dónde estamos paradas nosotras para poder seguir, digamos. Sí, bueno, cuestión de que escribimos todo el anteproyecto y más o menos en octubre del 2020 lo entregamos. Era fin de año y en diciembre, muy a principio de diciembre, nos informan que estaba aprobado el siguiente proyecto. O sea, nosotros en fines de 2019 terminamos de cursar, entonces en 2020 hicimos, o sea, todo el año estuvimos con el y también, bueno, claro, dividiendo materias. Y creando los juegos, porque, o sea, nosotros creamos todos los juegos desde cero, pensar todas las dinámicas, como, bueno, a ver, tiene que estar enmarcado en un juego que sea dinámico y que te atrape como juego, pero a la vez no te tiene que dañar, o sea, había muchas dinámicas que pensar, y a la vez también, bueno, el sustento teórico, que era lo que veníamos hablando recién. Bueno, y cuando nos avisan que el anteproyecto estaba aprobado, significaba ponernos en marcha, en materializar esta aplicación, poder ir a probarlo con pacientes y escribir los resultados, que era el segundo paso de la tesis, llamado trabajo de campo. Así que bueno... Ahí ya medio que, por eso fue en diciembre del 2020, que dentro de todo ya estaba como más tranquilo, tema COVID. Entonces como que enero y febrero nos preparamos, bueno, enero y febrero también eran como unos meses medio complicados, pero bueno, nos preparamos y en marzo fuimos a Córdoba, a un consultorio que es donde nosotros habíamos realizado una práctica y ahí pudimos poner a prueba esta aplicación, que también dentro de todo ya estaba, o sea, ya no era lo mismo, o sea, que en cuanto al tema de paciente,
ya los pacientes podían ir más, nosotras podíamos estar en el consultorio, se permitía más cantidad de gente. Siempre obviamente con todos los protocolos de cuidado, ¿no? Pero bueno, al menos ya podíamos viajar a Córdoba, que eso era como un montón, en cuanto, bueno, a las restricciones y todo eso, que más, cuando terminamos de hacer esa parte, se vinieron como otras restricciones nuevamente fuertes, que dijimos qué suerte que tuvimos, que lo hicimos en este momento. En el medio. Y bueno, y el trabajo campo, como decimos, se llevó en Córdoba, tuvimos 6 pacientes, eran todas fracturas de muñeca, en su mayoría, menos una, bueno, que era de codo, que afectaba muñeca, pero la aplicación era para distintas lesiones de muñeca donde se veía afectado el movimiento, no era solamente fracturas, digamos, pero sí articulación de muñeca. Claro. Y lo hicimos en 15 encuentros, en 10 encuentros, tuvimos 15 días allá en Córdoba instalada. Entonces se cortó y dejé de escuchar cuando me decían que habían ido a la ciudad de Córdoba, que habían sido unos 10, 15 encuentros con los pacientes, y me interesa preguntarles sobre todo con esto de los pacientes de cómo mejora o cómo afecta, para bien o para mal, la recuperación, la rehabilitación de los pacientes con esta cuestión de implementar este modelo lúdico, podríamos decir, de los juegos serios, como contaban recién, ¿no? Bien. Sí, nosotros, o sea, como que lo pensamos como una alternativa a la terapia tradicional y el resultado que obtuvimos fue positivo porque los juegos y la aplicación brindaban mucha motivación a los pacientes y a su vez se pudo ver esa recuperación en el movimiento. Bueno, por ahí como para entrar un poquito en el teórico, nosotros desde terapia ocupacional lo que hacemos es medir el rango articular. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esto es un valor así y se miden ángulos. Cada partecita te va mostrando distintos ángulos de movimiento. Nosotros eso lo medimos con un instrumento que se llama goniómetro. Entonces, antes de usar la aplicación, medíamos cuántos grados tenía tal movimiento, en flexión tanto, en extensión tanto, Entonces, después, post uso, volvíamos a medir y ahí podíamos cuantificar si el uso de los juegos había aportado o no. ¿Y qué nos pasó? Eso fue como lo que nos permitió llegar a los resultados. Claro, ¿qué nos pasó? Que obviamente había encuentros donde no se veía modificación en el valor, nunca descendían, después de usarlo nunca descendían, y en otros, en gran parte, aumentaron. Pero siempre al final, o sea, como tomando el del día 1 y el del día 10, todos aumentaron. Uh-huh. También es un proceso de recuperación, no es que el primer día que lo usas te vas, no, es un proceso. Y eso es también sumarle que los pacientes que normalmente asisten a terapias de rehabilitación física van todos los días. Y aparte de estar todos los días en las sesiones estas, continúan haciendo ejercicios en sus casas. Uh-huh. Me interesa saber si han podido llevar esta metodología, esta cuestión que recién nombraba de salir un poco de la rehabilitación tradicional, de la terapia tradicional, a otros profesionales de la terapia ocupacional que llevan por ahí muchos años trabajando con los métodos tradicionales y ¿cómo es esa diferencia, ¿no?, entre lo tradicional y esto que ustedes están trayendo, que es involucrar la tecnología y demás en una rehabilitación, ¿no? Nosotros, o sea, lo vemos realmente como el combo perfecto, digamos. Consideramos que lo tradicional tiene que seguir así, porque el terapeuta ocupacional utiliza mucho sus manos, la movilidad activa, la activa a través de distintos ejercicios que se marcan, que son claves para la recuperación, pero a la vez poder innovar con este tipo de tecnologías es muy importante para la experiencia del usuario más que nada también, porque por ahí es medio monótono, es repetitivo, y la motivación en estos procesos donde primero tenés una carga de ansiedad y emocional de saber que, no sé, sí, cuándo va a llegar esa recuperación, claro, al fin. Y más, por ejemplo, en el muñeco o en la mano, que es una parte de nuestro cuerpo que nosotros lo usamos todo el tiempo, para cualquier actividad de la vida diaria. Entonces, implica un plus de un montón de cosas, y por ahí aportar esto que te invita a divertirte y salirte un poco de ese proceso traumático, es muy enriquecedor, aporta mucha motivación y mucho enganche al paciente. Es muy lindo. Nosotros, por ejemplo, como una anécdota nos pasaba que en el consultorio, aparte de los 6 pacientes, iban más pacientes a hacer otros tipos
de rehabilitación por la lesión que tenían, y cuando los veían a nosotros ahí probando la aplicación, todos querían participar. Y bueno, es como, realmente es motivador, e incluso los pacientes que eran parte de la muestra llegaban y iban contentos de poder usar ese tipo de tecnología. Teníamos una mujer de 68 años que calculaba, o sea, no conocía este tipo de tecnología, nunca había visto la realidad virtual y mucho menos la había utilizado. Lo que se reía jugando, o sea, la diversión. Bueno, y con ella es una de las pacientes con las que notamos que al realizar, o sea, en el juego los movimientos los hacía de 10. Y cuando nosotros íbamos a realizar la medición, la paciente manifestaba dolor que en el juego no se veía, o sea, y el ángulo de movimiento que tenía era mucho mayor. Entonces habla de esa abstracción de la realidad, de meterte en el juego, de divertirte y olvidarte que, bueno, a ver, me estoy recuperando. Claro. Eso está buenísimo. Para mí es como una experiencia muy enriquecedora y está buenísimo poder incorporarla. Uh-huh. Quiero contarle a la gente que Cindy y Ailén se graduaron hace muy poco, fue en junio, que finalmente terminaron la carrera y entregaron este trabajo, y antes hablábamos de cómo es ese día después al que uno le entregan la nota y le dicen, bueno, finalmente sos graduado, sos en este caso licenciada en terapia ocupacional. Hablemos un poco de eso, de ese día después en el que uno dice, bueno, ya está, terminó esta etapa de la vida, ¿ahora qué sigue? ¿No? Es raro, es un momento muy raro, porque primero que cuando nosotras caímos, después pensar, bueno, no somos más estudiantes, o sea, como ya estamos recibidas, por más que uno siempre sigue estudiando, o sigue haciendo, ya perfeccionando cursos y esas cosas, pero es como que estás en eso de, bueno, no soy más estudiante, hay que empezar a trabajar, dónde se busca trabajo, cómo se hace, y más en una carrera como la nuestra, que sí o sí necesitamos tener un título, y que eso también es un proceso que lleva su tiempo. Así que bueno, ahora estamos como a la espera de eso. Bueno, y difundiendo todo esto. Bueno, y más que nada también repetirte un poco lo que te dije antes, de que también claramente lo vemos como que es una base y que ahora hay que empezar a construir los escalones, que por ahí asusta un poco, porque bueno, más en profesiones de la salud, donde uno tiene que tener mucho cuidado y estar muy atento a lo que está haciendo y realmente perfeccionarse y poner toda la pasión de uno para esto, ¿no es cierto? Así que bueno, es eso, es ver cómo empezamos a construir nuestros escalones a partir de ahora. Uh-huh. Recién decías, eso asusta mucho, ¿no? El día después, ahora tenemos una base y tenemos que seguir construyendo los escalones, y a muchos lo ha asustado el día que llegó aquel 20 de marzo del 2020, que va a quedar como un día histórico, porque fue el día que se han cerrado las puertas del país prácticamente con esta llegada del COVID-19 y del aislamiento social preventivo y obligatorio, donde muchos estaban en el marco de justamente 2, 3 materias o una materia incluso de terminar la carrera universitaria, de recibirse después de mucho tiempo. ¿Cómo fue en su caso, digamos? ¿Les pasó esto de ya estaban ahí de cerrar y llegó la pandemia y bueno, hay que aplazar un poco el tiempo, de esperar un poco más? Un poco ya lo hablamos. Sí, por ahí los tiempos, o sea, más que todo al principio, cuando las universidades, o sea, nadie estaba preparado en realidad para recibir una pandemia, y bueno, también el hecho de nosotros en nuestro caso que teníamos que rendir materias que nos quedaban y bueno, muchas mesas que no se hacían y que casi un año sin mesas de exámenes en algunas materias, en otras sí. También eso fue como un tiempo que, bueno, por ahí nos atrasaba en el sentido de que estaban ahí pendientes. Mira, particularmente yo te voy a decir una reflexión que nosotros lo charlamos un montón, que fue como, si no hubiera venido la pandemia, capaz nos recibíamos un año antes, pero a la vez es como esa certeza de darnos cuenta que todo tiene que pasar en el momento en el que tiene que pasar, porque nos permitió pensarlo más, armarlo con más pasión, como todo, ¿entendés? Como que fue el proceso, nosotros sentimos que fue el proceso en el tiempo que se tenía que ir dando. Quizás sí se alargó en tiempos y todo, pero creemos que lo pudimos como perfeccionar de cierto modo desde otros lados, desde otros aspectos. Sí, eso es también como que valoramos eso de decir, bueno, el proceso nos llevó un buen tiempo, pero que como que ese tiempo fue realmente valioso en cuanto a todos los cosas, en cuanto a todos los tiempos y los pasos que fuimos dando. Como siempre decimos, no sentimos que se nos haya hecho pesado realizar la tesis,
pero bueno, también es la motivación de que nosotros teníamos en el tema, lo mucho que nos gustaba y bueno, como las cosas se fueron dando. Uh-huh. Es un mensaje muy interesante también para aquellos que o comenzaron en el 2020 o están comenzando en este 2021 su carrera universitaria y creen que por esta cuestión de por ahí no poder vivir y experimentar completamente la vida universitaria, creen que van a tener que esperar hasta que se pueda en algún momento volver a la universidad, ¿no? Sí, también es como que uno cree que, bueno, que ingresa a una carrera, lo primero que dicen carrera, 5 años. Y bueno, claramente no es una carrera, es un proceso de formación, donde cada uno lo hace a su tiempo, a su forma, donde sí uno tiene que poner todo de uno, pero vas a llegar cuando tenga que ser el momento, porque realmente la universidad te atraviesa de todos los ángulos posibles, te atraviesa. El primer año y segundo año la cabeza se te hace así, o sea, explota de conocimiento y es un crecimiento constante donde uno experimenta un montón de cambios y se tiene que dar ese lugar también a tomarlos, a aceptarlos, a hacerlos propios, claro, vivirlos, como que uno lo primero que hace es desalentarse porque dice, bueno, no, carrera, 5 años, por ahí tenés el familiar que te dice cómo vas y una cosa y la otra. Pero la realidad es que hay que vivirlo como una formación, porque realmente es eso. Vos te estás formando para un futuro donde después te tenés que plantar ante la vida con todo eso que te formaste y que transitaste y que hiciste, digamos. Uh-huh. Y totalmente preparado para ese día después, donde tienen que pasar también un montón de otras cosas. Así que, bueno, Cindy, Ailén, muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos un poco su historia con la universidad y este trabajo final de grado con el que se acaban de recibir hace poquito tiempo de terapia ocupacional ahí en el Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y sí, gracias más que nada por el espacio. Para nosotros es tan importante que esto se difunda y no sabes, desde lo profundo de nuestro corazón lo valoramos totalmente, porque también, o sea, siendo 100% sinceras, cuando pensábamos esto, lo veíamos como una puerta, ¿no? Como esto que estuvimos hablando de, bueno, ¿qué hacemos cuando nos recibimos? Bueno, que nuestro trabajo de tesis, que tanto sacrificio es, porque es un sacrificio armarlo, pensarlo, llevarlo a cabo, que nos sirva para después por ahí poder seguir proyectando en esto, trabajando en esto, y viendo también que tan buenos resultados tienen salud, poder implementarlos como profesionales. Entonces, gracias por la difusión, por tenernos en cuenta, por el espacio, por el tiempo, por todo. Gracias a ustedes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba la comunicación que hicimos vía Zoom esta semana con Cindy Hender y Ailén Caballero, flamantes graduadas de la licenciatura en terapia ocupacional del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Así que bueno, toda esta experiencia que nos contaron de llevar adelante este trabajo final de grado, atravesado un poco por la pandemia, pero también sobre todo este mensaje que dejaban, ¿no? De que todo se tiene que dar al tiempo que se tiene que dar. Y es un mensaje muy importante, como decía en la charla, para aquellos ingresantes a la universidad que les toca ingresar o que les tocó ingresar el año pasado o que les toca ingresar en este 2021, y que no hay que alarmarse porque, como bien decían las chicas, no es una carrera, se le dice carrera universitaria, pero no es una carrera contra alguien, sino que es un proceso propio, una experiencia propia que uno la tiene que llevar al ritmo que cada uno tiene, porque por supuesto que las realidades que cada uno tiene son diferentes. A algunos les toca solamente estudiar y a otros les toca estudiar y trabajar, o estudiar, trabajar y llevar adelante tal vez una familia, como les pasa a muchos jóvenes, o a mucha gente que les toca ingresar a la universidad teniendo familia, siendo madres, siendo padres. Así que es un proceso propio y que tiene que tener el tiempo que tiene que tener. Así que es un mensaje muy, muy interesante para aquellos y aquellas que les toca ingresar
a la universidad, también en este marco en el que estamos atravesados por la pandemia del COVID-19. Así que bueno, todavía nos queda una comunicación más para compartir en este programa de Data Universitaria Radio, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir. Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas. Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades. Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario. Entrá en la web de la UNI, www.unbm.edu.ar, y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Una vez que la elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021. Te esperamos porque la UNI sos vos. Universidad Nacional Villa María. Pública, de todas, de todos. Volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos en este programa número 28 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes nos queda esta comunicación que queremos compartir con todas y todos ustedes, que tiene que ver con esto que nombraba al principio, ¿no? De conocer diferentes experiencias, diferentes proyectos que van llevando adelante estudiantes de las universidades argentinas, y en este caso ya está para hablar con nosotros Matías Armanasco, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Sur. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, Matías, queremos hablar con vos y que nos cuentes sobre este concurso internacional del cual formaste parte junto a graduados de la Universidad del Sur y otros estudiantes de universidades argentinas, y que salieron equipo ganador, ¿no? Sí, mira, la competencia se llama Open Space. Es una competencia que hizo distintos desafíos. Ya es la segunda edición. La primera edición el desafío era diseñar un instrumento para llevar a bordo de un satélite a la órbita baja de la Tierra. Eso ya se está construyendo, el equipo que ganó en su momento ya lo está construyendo, y va a ir a bordo de un satélite de Satellogic, que es una empresa argentina. Y bueno, la competencia del 2020 tenía 3 desafíos, todos enfocados en la Luna. Era el diseño de hábitats lunares, por un lado, el diseño de satélites para la órbita de la Luna y el diseño de rovers lunares. Y bueno, en este último fue en el que competimos nosotros, que nuestro equipo se llama SpaceV Technologies, y bueno, salimos ganadores del desafío. Nuestro equipo está formado por 21 personas, estudiantes y jóvenes profesionales. Uh-huh. Venimos de distintas áreas, muchas ingenierías, muchas ingenierías como mecánica, civil, electrónica, aeroespacial, química, y también hay geólogos y diseñadores industriales. Bien. Uno de los objetivos de esta competencia, según entiendo y según lo que pude investigar, es motivar a los jóvenes a instalarse en la industria aeroespacial, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que la única condición de la convocatoria es tener menos de 25 años. Uh-huh. Con eso vos ya podés inscribirte a participar de Open Space, así que está buenísimo. Porque una vez que formás tu equipo y que empezás la competencia, la organización te va dando sesiones de mentoreo y organizando así diferentes charlas para ayudarte con el diseño de tu desafío. Uh-huh. Matías, hablemos de el desarrollo, del diseño de este robot, uh-huh. qué es lo que puede hacer, y contanos por qué y cómo surgió el nombre de Robertito, que le contamos a la gente que es el nombre con el que presentaron este diseño, uh-huh. que ganaron este concurso. Contanos. Sí, bueno, el nombre surgió un poco como un argentinismo, ¿no? Para dejarle una impronta local al rover cuando salga al espacio. Bueno, por ahí aclarar que rover
es la denominación que se le da a los robots de exploración de otros planetas. En este caso fue pensado para la Luna. Y bueno, algunas características de Robertito es que es un robot muy compacto, muy pequeño, tiene el tamaño aproximado de una hoja A4, es un robot también de muy bajo peso, pesa menos de 2 kilogramos, y tiene un diseño modular, es decir, que se puede cambiar las misiones que cumple. Bueno, y las misiones que diseñamos nosotros para la final fueron la búsqueda de reservorios de agua y la búsqueda de tubos de lava. Elegimos estas dos opciones porque las dos dan una mano o podrían servir para ayudar a la población a la futura población de la Luna, ¿no? A los futuros asentamientos humanos en la Luna. Uh-huh. Es decir, los tubos de lava pueden servir para alojar dentro de ellos a los futuros hábitats, porque allí dentro, bueno, las personas estarían protegidas de los cambios de temperatura que hay en la Luna, que van de menos 150 a 150 grados, y también estarían protegidos de las lluvias de meteoritos y de la radiación solar. Y bueno, por otro lado, el agua congelada es de gran utilidad porque lo que se espera hacer es poder extraerla y separarla en hidrógeno y oxígeno, y de esa manera tener combustible para recargar las naves espaciales. Es decir, se piensa que las naves espaciales vayan a la Luna, que dentro de todo está cerca, entonces es fácil llegar, y una vez que estén ahí, recarguen combustible para seguir hacia el espacio profundo, y bueno, no tener que hacer una nave enorme que de la Tierra vaya directamente a otros planetas, para hacer una parada intermedia. Claro. Tremendo el desarrollo. Me gustaría preguntarte porque al principio hablabas de estas etapas de mentoreo que fueron realizando con varias organizaciones. Tengo entendido que también hicieron mentoreo con un equipo de la NASA. Contame cómo fueron estas diferentes etapas. Fueron muy productivas, la verdad, todas las sesiones de mentoreo. Eran un lugar de intercambio que estaba muy bueno. Básicamente nosotros mostrábamos cómo iba el avance de Tito, y bueno, ahí surgía un debate, un intercambio de preguntas y respuestas, donde nos preguntaban por qué habíamos elegido esto, por qué no habíamos hecho lo otro. Claro. Entonces nosotros contestábamos o no sabíamos qué contestar, y ahí nos dábamos cuenta que estaba floja esa parte del diseño. La verdad que estaba muy bueno, siempre algún tip nos daban, y bueno, después de cada sesión de mentoreo sufría alguna modificación Tito, alguna mejora. Uh-huh. Así que fueron muy muy productivas, y la verdad con la NASA estuvo buenísimo para haber tenido la posibilidad de charlar o de compartir. Nos dieron una buena mano haciendo cuentas de lo que va a sufrir la electrónica con la radiación a la que va a estar expuesta en el espacio. Así que estuvo muy muy bueno. Al principio, cuando nombrabas a los y las integrantes del equipo que llevaron a esta competencia, decías que hay ingenieros mecánicos, estudiantes de diseño industrial, de ingeniería aeronáutica, bueno, vos que estudiás ingeniería electrónica, veo que hay otros de geología, de diseño, de telecomunicaciones, es decir, todas estas ramas, estas diferentes áreas, estos diferentes conocimientos, por supuesto, porque cada uno es estudiante o se acaba de graduar de la universidad en estas diferentes áreas, es como una sinergia importante, y que cada uno puede, imagino, ¿no? Llevarse algo de lo que sabe el otro después de este desarrollo. Sí, está buenísimo ese intercambio, y te prepara para cosas que por ahí la carrera no, digamos, uno en la carrera está muy enfocado, muy centrado en su lugar de estudio, digamos, en lo que abarca su carrera. Sí. Y este tipo de experiencias te hacen chocar con otras disciplinas y tener que vos cambiar tu manera de explicar las cosas, ¿no? Porque tiene que entenderlas alguien que no es del área, y vos tener que entender cosas que no son de tu área, y ese intercambio está buenísimo de tener que cambiar un poco la manera de ver las cosas para hacer ese intercambio y que funcione la mezcla de todas las disciplinas.
Totalmente. En sí la idea es que Tito o Robert Tito llegue a la Luna, pero en parte también ustedes, digo, los estudiantes que formaron parte del proyecto, también van a llegar a la Luna en parte, ¿no? ¿Qué te genera eso? Y la verdad eso es muy loco pensarlo, por un lado es un orgullo tremendo, claro. Y bueno, pero es una locura, la verdad. Hace un año no me imaginaba estar charlando de estas cosas o siquiera pensar en mandar un robot a la Luna. La verdad que es tremendo y bueno, ahora tenemos una posibilidad un poco más concreta y bueno, nada, es emocionante, un orgullo y no deja de parecer una locura, ¿no? Como un cuento, digamos. Claro. Matías, cuentan con el apoyo de diferentes patrocinadores, seguramente las casas de altos estudios de cada uno de los estudiantes que forman este proyecto también los van a acompañar, pero ¿qué falta o cuáles son los próximos pasos para alcanzar el logro de finalmente llegar a la Luna, ¿no? Bueno, mira, ahora nos queda ir haciendo prototipos, digamos, cada vez más parecidos o más realistas que sean más iguales al modelo final de vuelo para ir comprobando que todas las tecnologías que utilizamos funcionen, ir haciéndole diferentes ensayos, porque bueno, uno no puede lanzar un objeto al espacio porque sí, te piden ciertos ensayos que hayas pasado para certificar que tu robot no va a tener una falla durante el vuelo, digamos, y pueda dañar al lanzamiento, ¿no? A las otras cargas que lleva el cohete. Así que bueno, hay que hacer varias pruebas para certificar a Robertito. Y bueno, todo eso requiere financiación, ¿no? Así que bueno, ahora estamos en esa etapa de conseguir alguna empresa por ahí del sector que esté interesada en ayudarnos con Tito. Totalmente. Bueno, Matías, muchísimas gracias por contarnos este desarrollo, por hablar este ratito con Data Universitaria y ojalá que la próxima vez que hablemos sea dentro de 4 o 5 años, estemos hablando de que Robertito llegó a la Luna. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y sí, ojalá estemos hablando pronto de la llegada a la Luna. Muchas gracias. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí está la comunicación con Matías Armanasco, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca, con este proyecto de Robertito, como le pusieron, y bien nos contaba de esta argentineada que hicieron tan particular, ¿no? de los argentinos, de ponerle este tipo de nombres, o la abreviatura, que también está buena decirle Tito a este robot que buscará llegar a la Luna en el 2024, 2025. Realmente un proyecto muy interesante que llevaron adelante este grupo de estudiantes de diferentes universidades de nuestro país y que, bueno, nosotros pudimos ponernos en contacto con Matías de la Universidad Nacional del Sur, pero bueno, son muchos otros los estudiantes de otras universidades, así que muy bueno el proyecto. Bueno, llegamos al final de este programa, de este 28º programa de Data Universitaria Radio. Hemos hablado de temas muy interesantes, al principio de la nota con la Secretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, sobre estas 4 iniciativas de ley que presentó el Gobierno Nacional y que busca garantizar el derecho a la educación en Argentina, que es tan importante, y poder solventar esas desigualdades que hay en Argentina y que han sido muy claras y se han puesto muy de manifiesto este último año y medio con la pandemia, y sobre todo en lo que respecta a la educación, al acceso a la educación, aquellos que pueden y pudieron tener clases durante el 2020, sobre todo durante el 2020, que fue la parte más cruda de la pandemia, y aquellos que sí pudieron ir a la escuela, en este caso esta escuela virtual de emergencia
emergencia que tuvimos, o la Universidad Virtual de Emergencia también que tuvimos y que estamos teniendo hasta estos últimos meses, ¿no? Donde estamos empezando a ver una pequeña luz al final del túnel, pero que todavía falta mucho por recorrer en esta emergencia. Hay que seguir cuidándonos y por ahí aprovechar todas esas pequeñas instancias de presencialidad que vamos teniendo, que bueno, lo venimos hablando en los últimos programas y lo vamos a hablar seguramente en los próximos que vendrán, ¿no? Así que bueno, también lo que hablamos con las flamantes graduadas de la Universidad de Villa María en el bloque anterior, también esto de que las carreras universitarias, por más que se denominen así, no es una carrera, sino que cada cual es un proceso que cada cual lleva adelante y que tiene su propio tiempo. Y por supuesto el trabajo final de grado que presentaron para graduarse como terapistas ocupacionales, que también es muy muy interesante. Así que bueno, llegamos al final de este programa. Como siempre, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial, que nos permiten llegar a diferentes puntos de la República Argentina, contando lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @DTuniversitaria, y como siempre suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden volver a escuchar este y otros programas de este ciclo radial y ver otros contenidos complementarios también, ¿no? Así que bueno, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.